Buenas tardes, bienvenidos. Reanudamos nuestro curso que vimos lo último en noviembre y diciembre, y esta tercera conferencia la impartirá don José Luis Díez, como saben ustedes. Voy a hacer un breve currículum de él, aunque pueden verlo también en la página web en su lugar. Don José Luis Díez es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, funcionario de carrera del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado y por oposición, donde entró en su momento, en 1985, y académico de número de la Real Academia de la Historia, desde 2010, si no me equivoco. Ingresó en el Museo del Prado en 1988, ya como conservador, donde desarrolló hasta 2014 una carrera profesional y científica, pues nada menos que 26 años en la gestión de fondos artísticos de especial complejidad y extensión como jefe de conservación de las colecciones de pintura del siglo XIX, que estaban un poco olvidadas entre nosotros, ¿no? Estaban concretamente en sótano, ¿no? José Luis lo vivió directamente. Desde 2002 a 2006 desempeñó el cargo de subdirector general de conservación, asumiendo entonces la responsabilidad de que todos esos fondos pues, se cuidaran y se vieran cómo estaban, y de potenciación de los propios equipos humanos que trabajaban allí. Y entre 2006 y 2014 regresó a su puesto como jefe del área de conservación de pintura del siglo XIX, del Museo del Prado. Esa trayectoria científica ha estado marcada desde sus inicios por el estudio de artistas vinculados con la corona, su tesis doctoral, y por eso también las exposiciones que ahora voy simplemente a mencionar algunas tienen que ver con estos grandes personajes y con esa evolución dentro del arte que hay impulsada por la corona, a veces, ¿no? Dedicada, su tesis doctoral la hizo sobre el valenciano Vicente López, primer pintor de cámara de Fernando VII e Isabel II. Y allí muy pronto hizo la gran exposición de Federico, estando en esa época, de Federico Madrazo, en el 94, de José de Madrazo. Es un gran experto, el gran especialista en todos estos pintores, estos grandes maestros del siglo XIX. En 1992 dirigió una ambiciosa campaña de restauración abordada que no se había hecho respecto a la pintura en general, y se hizo una famosa exposición que yo todavía recuerdo, porque además ahí fue donde nos conocimos, precisamente para una visita privada de la corona en ese momento, que querían verla, Su Alteza, y en la pintura de historia del siglo XIX en España. Fue la gran exposición de su tiempo. Ha sido también responsable técnico como conservador de distintos trabajos de especial envergadura en arte, como el traslado del Guernica de Picasso del Prado al Museo Reina Sofía, la restauración de cuadros constante, y también ha sido comisario de la exposición, estando en el Prado todavía, de Cánovas y la restauración, que fue muy, muy importante, y además por su éxito recibió la encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. En 2010, como dije antes, fue elegido por unanimidad en ese momento como académico de número,
lo que hubiera alegrado, creo mucho, y hago un pequeño inciso, a sus maestros, que José Luis pertenece a esa tradición que hemos tenido aquí magnífica de don Diego Angulo, y ha sido, su gran maestro fue Alfonso Pérez Sánchez y bueno, José Manuel Pita, que todos ellos han sido académicos de la historia. Yo tanto a Pérez Sánchez le he tratado muchísimo, hemos tenido conferencias con ella, pero ya habían fallecido cuando José Luis ha entrado en la academia, pero se hubieran alegrado mucho. Hizo un magnífico discurso, la pintura isabelina, arte y político, y luego pues ha seguido constantemente con estos maestros. Es un experto también en Joaquín Sorolla, que también hizo director científico del Catálogo General de la Pintura. No les quiero cansar con títulos, solamente que en abril de 2014 fue nombrado director de las colecciones reales de Patrimonio Nacional, donde ha estado hasta octubre de 2020. Para ese gran museo de las colecciones reales, que algún día lo veremos abierto. El programa, las exposiciones en patrimonio han sido las bastantes, medio folio de títulos. Tengo aquí al menos. Las exposiciones de patrimonio han sido siempre un gran éxito. Supongo que muchos de ustedes las habrán pasado por allí. El retrato, por ejemplo, en las colecciones reales de Juan Flandes, Antonio López fue importante, vamos, todos, de Caravaggio a Bernini, Carlos III varias veces, una exposición preciosa que yo creo que no tuvo la suficiente publicidad, ¿no? Fue Cartas al Rey, la mediación humanitaria de Alfonso XIII en la Gran Guerra. La exposición se hizo en 2018, en el centenario. Fue muy importante porque ahí España, aunque no entró en esa guerra, como sabemos, pero hizo una labor importantísima y que era prácticamente desconocida y que estaba todo el archivo. No se había visto nunca hasta este día, había estado en Palacio. Y luego también tengo que mencionar al menos las mujeres de la Casa de Austria, los monasterios reales de las Descalzas y la Encarnación, que fue una preciosidad. Y en fin, por ello también recibió la encomienda de la Orden de Isabel la Católica, y en 2017 fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa. Es miembro de varios patronatos y es una carrera, como ven ustedes, que comenzó muy joven, además combinando los estudios con el trabajo por las razones familiares que fueran, pero siguió toda su trayectoria con gran brillantez. Y es siempre un académico que está disponible en todo momento y al que se le puede confiar, porque cualquier cosa la hace pronto, rápido y con gusto. Y nada, muchas gracias. Ya quizá me he extendido un poco, pero bueno, ya le paso el testigo. Muchas gracias, querida directora, querida Carmen, y muchas gracias, por supuesto, a la Fundación BBVA, que con la Real Academia de la Historia continúa este espléndido ciclo de Historia de las Ideas, ¿no? Ya en su 5ª edición. Realmente, para mí, el agradecimiento es doble, no es un agradecimiento de postura, sino que mi agradecimiento es doble, primero por compartir programa con personas
muy admiradas y con el lujo de ser amigas, algunas de ellas, en este ciclo, desde luego, y también por haberme dado la oportunidad de tratar un tema que desde hace muchos años me interesa mucho y que creo que siempre fiel, siempre agarrado a las obras de arte, como ha sido mi trayectoria, creo que puede, o es mi interés o mi intención, que aporte algún tipo de motivos o argumentos de reflexión también a toda esta panorama que mis compañeros de ciclo están trazando de las décadas del cambio de siglo. Como han hecho desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la historia de las ideas, desde el punto de vista de la filosofía, como se hará seguramente en la próxima conferencia, realmente lo que estamos asistiendo es un cambio radical, transformaciones muy profundas en las décadas finales del siglo XIX al siglo XX. Y en esos cambios tan radicales en que hay reacciones y acciones por todas partes, también en el campo de las artes las hay. Las hay en un género, el que se ha llamado realismo social, un género que tiene una vida muy corta, una vida de apenas 3-4 décadas, además muy fijada en el tiempo, que empieza en 1880 y que podemos darla por finalizada en su epílogo en 1915, quizá acaba un poco antes, pero todavía hay unos flecos a finales de esta década, sobre 1915, en el que realmente los pintores, respecto a los pintores de gran envergadura, los pintores públicos que querían forjar su carrera en estas grandes exposiciones públicas convocadas por la oficialidad, no nos olvidemos, por los distintos gobiernos que cubrían en cada tiempo, en estas grandes exposiciones nacionales de Bellas Artes, donde los jóvenes artistas daban a conocerse para crearse un nombre, crearse una clientela. En este tipo de arte público o de arte oficial, los artistas dejan ya de lado esta gran pintura de historia, estas grandes máquinas históricas que lo que pretendían era enaltecer o recordar los grandes episodios y los grandes personajes de nuestra historia del pasado, para intentar ser notarios de su propia contemporaneidad, de lo que pasa a su alrededor, de las injusticias, de las clases desfavorecidas, de aquellos aspectos de la vida cotidiana, en aquello que los artistas y los críticos de su momento llamaban asuntos del día, en lo que pasa por la calle, para hacerse ecos de ellos y para poner de manifiesto su sentimiento y su reflexión y su atención sobre estos asuntos. A lo largo de la charla de hoy, lo que intentaré será trazar un panorama rápido, no puede ser de otra manera, porque hay una enorme cantidad de pintura de género social. Bien es cierto que, como ven en el título, en el rótulo de la exposición de la conferencia, lo he centrado en España por dos razones. Primero, porque la pintura del llamado ya realismo social tiene unas características absolutamente parejas en toda Europa. Y segundo, porque la pintura española de realismo social, como pasa con la pintura de historia, es una de las mejores, si no la mejor de toda Europa. No es decir que grandes artistas, por supuesto, de otras latitudes, reflexionaron también sobre asuntos sociales, e incluso antes de este tiempo, pero en este tiempo llamamos realismo social a pintores que se forman en esa atención académica por representar la realidad tal como es, que en su momento la usaron para pintar los grandes mantos reales de la pintura de historia, pero que ahora van a usarla, esa sinceridad técnica y esa sinceridad plástica, para retratar, como digo, reflexionar o llamar la atención sobre temas de su entorno, sobre temas críticos o de alguna forma desfavorecidos del entorno social de su tiempo. Es muy curioso, y eso lo habrán pensado ustedes ya, cómo al igual esta pintura social, al igual que tuvo la pintura de historia, tanto en España como en Italia, como en otros países europeos, la pintura decimonónica de historia tuvo su repercusión en el cine de los años 40 y 50, claramente. Recuerden ustedes las grandes producciones de Cifesa, Alba de América, Locura de Amor, etc. También la pintura social tiene su reflejo, curiosamente, en el cine de posguerra, en el llamado realismo social también. De manera que esa atención por temas o argumentos de la gente más desfavorecida tiene, como digo, su reflejo continuado en el tiempo.
Un ligero matiz que sí quiero ponerles a ustedes de manifiesto, es decir, no se trata de, sí que por supuesto veremos, he intentado que veamos distintos temas un poco que dibujan el panorama social, sobre todo de las clases más desfavorecidas en este tiempo, pero estos cuadros no se trata de mera crónica social o de meras ilustraciones o imágenes de los problemas de este momento que azuzan a la sociedad en estas décadas de 1880, como digo, hasta el cambio de siglo. Para eso están las revistas ilustradas, ya existe el hueco grabado, ya existen por supuesto desde mucho tiempo antes, los grabados y las litografías de otro género que cuentan esos asuntos del día a manera de crónica periodística. Aquí lo que los artistas intentan es un poco transmutar un mero acontecimiento social o una mera situación social de las clases más desfavorecidas y dignificarlas o trascenderlas al mundo de la pintura. Trascender hacia la pintura y sobre todo hacia certámenes públicos. Y esto es importante también reconocerlo. Piensen, no estamos hablando de pintura marginal o pintura que se haga en la clandestinidad o en pabellones de refusés, como pasa en otros países, de pintura que no se admite por la oficialidad y tiene que recluirse a otros ámbitos. No, no, esta es pintura premiada y ponderada y reconocida por el arte oficial de su tiempo, es decir, por la política oficial de su tiempo. De forma que es curioso también que esta reflexión, que este tipo de obra sea admitida, reconocida y elevada a los altares de los grandes museos públicos, porque recuerden que estas pinturas de estas exposiciones nacionales de Bellas Artes, al ser premiadas de manera prácticamente automática, pasaban a formar parte de los fondos del Museo del Prado. De manera que muchos de los cuadros que verán ustedes aquí, algunos seguro que los conocerán ustedes, bastantes de ellos, aunque he intentado traerles cosas más desconocidas, mezclando ese interés de calidad, no puedo despegarme de ella, como historiador del arte, de calidad de las pinturas de los artistas, pero también sobre todo de ese interés iconográfico, ¿no? Pero curiosamente, frente a este interés oficial, pinturas premiadas, como les digo, una pintura extraordinariamente denostada en su tiempo. O sea, los críticos de arte la ponían absolutamente a caldo de perejil, no acostumbrados, digamos, a las grandes epopeyas del pasado histórico, de los grandes cuadros de historia, de las Juanas la Loca, de la rendición de Granada, de todos estos grandes episodios, veían que los artistas se habían vuelto vulgares, que no eran capaces de pintar nada trascendente, y la pintura estaba para pintar cosas trascendentes, no asuntos del día. Era algo que no entendían los críticos, si le podemos llamar críticos, de manera incipiente, en su tiempo. Este relego, este destierro de este tipo de pintura continuó ya a partir de cuando acaba, en los primeros albores del siglo XX, en la historiografía de posguerra. Tanto Gaya Nuño como La Fuente Ferrari, como los grandes maestros de la historiografía de la pintura del XIX, de la segunda mitad del siglo, pues la anulan por completo, dicen que no tienen absolutamente ningún interés, y es en estas últimas décadas, cuando, como tantas otras cosas, se está volviendo a reflexionar y a poner en valor esta pintura, que todavía espera de una bibliografía y de una gran exposición que la ponga en valor, en lo que tiene, como digo, en muchos casos de calidad de obra de arte, y también en otros, cuando esa calidad no es tan excelsa, sí que tiene un interés iconográfico especial, ¿no? Veremos obras conocidas, veremos obras menos conocidas, alguna a lo mejor inédita, y veremos bastantes o algunas obras en blanco y negro por este destierro al que le estoy haciendo referencia. Son cuadros que en muchas ocasiones están destruidos o no sabemos dónde están, porque realmente piensen que cuadros de tamaño museo, cuadros que en general en estas exposiciones públicas suelen tener pues de 2 a 3 metros, algunos de 5 metros, de algo, son cuadros que no están hechos para el coleccionismo privado, no están hechos para el mercado, no están hechos para el comercio, están hechos para ser museables, para estar en un museo, y cuando no lo están y no consiguen éxito, pues han acabado arrumbados en los sótanos o en las alacenas de las familias de los descendientes de esos pintores, y muchas veces destruidos. No quiero entretenerme más, obviamente no son temas amables los que vamos a ver, son temas realmente críticos, algunas veces sobrecogedores, emocionantes también, incluso algunos de alguna violencia o de algún realismo que
al que muy pocos artistas fuera de España llegaron, ¿no? En ese sentido sí que la escuela española también en esto dio el do de pecho y ver cómo verán hay obras de un gran interés. Como digo, escogidas para esta doble reflexión, no artística, pero sobre todo sociológica o histórica en el entorno del ciclo del que estamos hablando. Vamos a ir por los distintos asuntos generales en que se centra esta pintura social. Por supuesto, la vida cotidiana, las cosas que pasan a la gente de la calle de su alrededor son las primeras, la atención inmediata a la que surgen los pintores. Y es interesante ver cómo en estos asuntos de interés despiertan interés cosas que parece que solamente ocurren en nuestros días, pero que ya en ese momento ocurren, por supuesto, y trascienden su interés al mundo de la pintura. Cosas como los desastres naturales, ¿no? Como este cuadro que representa unas familias, las familias que tienen que salir de sus casas después de los terremotos de Granada, de Arenas del Rey, o más fundamentalmente los episodios de inundaciones, que parece que las inundaciones pasan solo ahora mismo, y en Valencia, en la pintura valenciana, tienen un gran eco. El gran artista de este momento es Antonio Muñoz de Graen, le conocerán por ser el autor de Los amantes de Teruel, lo recuerdan. Pues este artista pinta este episodio de una inundación de Murcia en que, como ven, dignifica un episodio tan dramático, es casi como una tragedia clásica, ¿no? Cuando esta familia que está encima del tejado queriéndose salvar, el hombre desnudo cubriéndose el cuerpo, y al fondo de la composición hay una mujer que sostiene a su hijo en brazos, a ver si soy capaz, no, era esta, que sostiene su hijo en brazos y que da ocasión a una de las pinturas más bellas de Antonio Muñoz de Graen, Amor de madre, ¿no? Como en ese sacrificio supremo, una mujer para salvar a su hijo de esa inundación muere alzando a su hijo en pie. Este tipo es realmente una de las obras maestras de Antonio Muñoz de Graen, realmente impresionante. También cuestiones como las desavenencias familiares, ¿no? Son muchísimos los cuadros que hay sobre cuestiones de engaños, adulterios, ausencias generalmente de los maridos, y quizá la única obra que les traigo de este género, pero hay muchas, como les digo, quizá también en este caso, en este tipo de argumentos, sí que hay esa lectura como más folletinesca o más de novela por entregas, ¿no? Que es también un tipo de literatura de la que se nutren este tipo de pintura, como es Lazo de unión, que obtiene nada menos que una segunda medalla a la Exposición Nacional de 1895 por Cecilio Planque, la hija, en estas desavenencias conyugales, es la que sirve de lazo de unión, seguramente por algún tipo de falta que ha hecho su padre, ¿no? Otra de las filones enormes que tenderá la pintura social es la que llamamos, se ha llamado incluso la pintura de hospital, es decir, las enfermedades. Las enfermedades nos inundan este tipo de pinturas, y solamente les he traído quizá el cuadro más famoso, no el mejor, pero sí el más famoso de este subgénero, como es el conocidísimo de Ciencia y Caridad de Picasso, ¿no? Un cuadro que está hecho por Picasso antes de cumplir los 16 años, también él bebió de ese realismo social, y él, como saben, utilizó de médico a su padre, a su propio padre, y alquiló los servicios de una mendiga con su hijo para hacer de enferma, y aquí podemos ver algo también que veremos a continuación, cómo es la presencia en el mundo médico, en el mundo de la atención médica, de las órdenes religiosas, de las monjas, como preámbulo de las enfermeras, sobre todo en ese acceso a la medicina de los pobres por parte de la beneficencia. Las monjas ocuparán ese estadio, ¿no? Piensen que de estos cuadros podríamos hablar mil cosas, pero lógicamente quiero ceñirme a esa lectura que vamos a hacer respecto a los argumentos, ¿no? En este momento de grandes enfermedades, sobre todo de las personas más desfavorecidas y que tienen menos oportunidad de acceso al médico, realmente también hay un interés
esta pintura de hospital que les he dicho y que inunda toda Europa. Hay muchísimas pinturas de este tipo porque los artistas reaccionan ante la nueva medicina. Los hospitales ya no son hospitales para pobres de beneficencia, sino que son los ámbitos en los que se genera un nuevo cientifismo, una nueva medicina. Si ven ustedes en este fantástico cuadro, que fue primera medalla a la Exposición Nacional de 1892 de Luis Jiménez Aranda, pintor sevillano, mide 3 metros por 4,5, quiero decir, entiendan que el espectador que ve este cuadro casi tiene una proporción del natural en un ámbito hospitalario como este, en el que Jiménez Aranda pinta con esa absoluta asepsia blanca de lo que es un hospital, y ya lo que es una consulta, como dice su título, los títulos eran puestos por los artistas, son los títulos originales, de un médico jefe justo antes de cómo se auscultaba antes de usarse el fonendoscopio. Es decir, era una auscultación directa, incluso a veces con un periódico enrollado, pero lo más interesante quizá de este cuadro es ver también ese interés nuevo de esa nueva medicina por la asepsia, por la limpieza absoluta del hospital, por incluso de los médicos y de los asistentes que están asistiendo a esta visita, que ven el antecedente de las batas, son estos delantales que se ponen encima de los trajes, y la aparición de una mujer en primer término de la composición como incipiente entrada de la mujer en el mundo de la medicina, en el mundo de la enfermería, sustituyendo paulatinamente la presencia de las monjas. Por supuesto, no podía resistirme, perdónenme, a ponerles esta obra maestra absoluta de Sorolla, una investigación, es decir, ese interés por la nueva medicina. Además, se ha podido ver en varias exposiciones, algunas de ellas como la magnífica de 1898, comisariada por la profesora Carmen Iglesias, una de las mejores exposiciones que se hicieron en ese momento, en cómo en este cuadro Sorolla demuestra. Sorolla era un hombre muy hipocondriaco, murió se quedó sin padres muy joven, y en su familia había enfermedades, fue amigo de muchos médicos, y él cuenta cómo era muy amigo del doctor Simarro, uno de los principales neurólogos del país, fue el primer catedrático de psicología, y uno de los científicos más reputados en su momento le fascinó a Sorolla un día que fue a verle a su laboratorio, que estaba en la calle aquí General Orá. Le fascinó ver esa escena casi como mística, como de iniciación religiosa, en cómo sus ayudantes estaban observándole en un experimento con embriones de pollos, de animales, y que estaban haciendo una preparación para ese experimento. Y Sorolla dice: lo vi, me quedé quieto y cogí mi lienzo, lo puse en la oscuridad y sin molestar me puse a pintarlo, ¿no? Y como ven, aparte de uno de los fragmentos más bellos del cuadro, sin duda, son los frascos del primer término de la composición. Vamos a ver a lo largo de la charla cómo van a aparecer objetos cotidianos, frascos de medicina, la nueva maquinaria de la nueva industria, de la industria que está ejerciendo en este momento, nuevos escenarios para la clase obrera que va a trabajar a las ciudades, como los trenes, como las fábricas. Van a entrar todos esos objetos, van a entrar en el mundo de la pintura cuando hasta ahora no habían tenido esa oportunidad. Y un cuadro verdaderamente curioso, interesante, realmente les tengo que confesar que cuando entró este cuadro en el Prado, yo vi por primera vez el sentido de la palabra vacuna, ahora que estamos en un periodo en que las estamos necesitando cada vez más. La vacuna, porque el germen para la vacuna se extraía de la vaca en los dispensarios. Y ahí tienen ustedes una vaca en un dispensario en el que ya saben cómo surgieron las vacunas, cuando las campesinas que sacaban leche veían que no se infectaban de la viruela, pues allí estaba la solución, en las propias vacas, ¿no? Por tanto, en estos primeros dispensarios de vacunas, en las vacas se ataban por sus patas, se les extraía directamente el virus de la viruela y se inoculaba a los niños en ese momento, ¿no? Otro aspecto importante en esta sociedad de finales del XIX es
vamos a decir, no generalización, pero sino la permisividad de las drogas. Y es algo que artistas como Santiago Rusiñol dejan buena fe en este estupendo cuadro que seguramente muchos de ustedes conocen, titulado La morfina. Saben, Rusiñol había sido adicto a la morfina porque a partir de una enfermedad que tuvo en la pierna tenía muchos dolores y fue adicto a ella como droga. Le tardó 5 años en desintoxicarse y lo hizo gracias a su mujer, ¿no? Y él pintó este cuadro maravilloso que está en su museo de Cau Ferrat, en el que, como ven, una enferma que se acaba de tomar la morfina y que se agarra a las sábanas del dolor que todavía tiene y que está disfrutando de ese placer del ensueño en la sombra. Saben que los adictos, los yonkis de la morfina tenían una fotosensibilidad especial, y el propio Rusiñol, como lo había sido, él escribió en la famosa revista Peliploma un pequeño relato que se llamaba La casa del silencio, y decía algo así, dice: comprendía a los enfermos que aquellas horas de calma, pero de calma engañadora, de la casa del silencio las daba la morfina, que aquella placidez macabra la traía la morfina, que aquella fiebre nerviosa que hasta hacía temblar a las mismas paredes blancas venía de la morfina, que era ella la que apagaba la vida, la que daba escalofríos, la que con sus dedos de marquesa y doradas uñas de arpía estrangulaba con sigilo a los extraños suicidas de la casa del silencio. Y esto, cuando dice con sus dedos de marquesa, es que al parecer en estos años de finales del siglo XIX se generaliza sobre todo en las mujeres de la alta sociedad, las sesiones de uso de inyectarse morfina, o sea, con las jeringuillas Pravaz, lo tengo aquí apuntado porque no me lo sabía de memoria, se vendían jeringuillas decoradas brillantemente, y las damas de la alta sociedad se reunían para inyectarse morfina. Es decir, esta generalización o esta autorización del uso de drogas, de opiáceos como la morfina, tiene un gran impacto en este momento, y artistas como Rusiñol, que lo había sufrido, lo plasma en este maravilloso cuadro. Otro filón inagotable, y no les voy a aburrir con ello, es cuadros de muertes en la casa, de muertes, de enfermos, decíamos antes, y de muertes. Le traigo solamente que es un cuadro que tiene la curiosidad de ser de Joan Llimona, que es un cuadro que tiene la curiosidad, como les digo, de haber sido destruido por el autor. Como ven, representa la muerte súbita, como su propio título indica, de un hombre en su casa, su mujer a sus pies, su familia, el sacerdote que le da los últimos sacramentos, el médico, etc. Pero este tipo de pinturas, hilándolo con estas escenas un poco moralizantes que decía yo antes, de las novelas por entregas o de los folletines, tenían un efecto moralizante, porque era un pecador. ¿Por qué sabemos que es un pecador? Porque en el marco del cuadro estaba inscrito un rótulo que decía: si no velares, vendré a ti como ladrón, y no podrás saber a qué hora vendré. Son un texto extraído del Apocalipsis, es decir, has sido pecador, por tanto la muerte vendrá a ti y no sabes a qué hora vendré. Es un cuadro que, por ese carácter moralizante que le quiso dar el autor, pues la crítica lo echó abajo. Decían que era un cuadro tan detestable como obra de arte y que además resultaba ridículo como obra de enseñanza y preparación. Entonces el pintor lo destruyó y no lo destruyó, porque lo que hizo fue pintar encima otro cuadro. Por tanto, un cuadro que ahora está en el Museo de Arte de Cataluña, y haciéndole la radiografía se pudo ver este cuadro debajo, por eso se lo he traído. En el sentido de las muertes, hay muertes domésticas, vamos a decirlo así. Un pintor que se especializó en este tipo de grandes escenas trágicas domésticas fue Luis García Sampedro, pintor catalán, que también en este cuadro de Siempre incompleta la dicha, es un cuadro que mide 2,50 por 4 metros. Un cuadro que realmente es enorme, porque es un pintor de calidad más bien medida, pero sí, es un pintor que por lo menos tuvo la habilidad de hacer una construcción narrativa que simplemente con la disposición de los personajes y a veces con elementos accesorios nos cuenta esta novela, pero muy condensada. Es decir, lo que estamos viendo es un soldado que venía todo contento de la guerra,
después de largos años fuera de su casa, como luego hablaremos de ello también, lo que suponía la guerra en este momento para las gentes más desfavorecidas, y después de llegar a su casa, que es en esa azotea, en esa buhardilla, mejor dicho, pobrísima, ven ustedes que una de las vigas se está desconchando y que apenas decorada con una estampa y tal, llega con toda su alegría y siempre incompleta la dicha, porque lo que llega y cuando se encuentra y abre la puerta es que su padre se acaba de morir. Entonces está arrodillado en el regazo de su madre y el cura intentando consolarle y los vecinos viendo lo que se cuece pues, a través de la ventana, de la puerta, ¿no? Es decir, siempre tienen sí que podemos tildar de cierto melodrama, por eso le ponía yo al principio algo de melodrama, este tipo de composiciones que son también excusa para grandes obras de arte, como en el caso de esta pintura de Julio Romero de Torres, la negrura de la viudez contra la blancura del lecho del ausente en este cuadro, o bien en el estupendo cuadro de Eduardo Chicharro, que representa una escena en un pueblo de Ávila, el dolor. Las escenas de velatorio son en general para los artistas una excusa, digámoslo así, para jugar con los colores y, como en este caso, con esa audacia tan enorme en el reflejo de la luz intensa de un sol quemador que entra por la ventana, con esa, casi nos recuerda un poco la casa de Bernarda Alba, es decir, la tragedia de casa, estamos encerrados, es un microcosmos interior, y esa blancura del exterior, no accedemos a ella porque estamos aquí recluidas, ¿no? Bien, por supuesto, uno de los focos más importantes en los que ponen los ojos los artistas de pintura social es el mundo de la pobreza, ¿no? Que lleva siempre encadenada la miseria y la desgracia, ¿no? Bueno, entre los muchísimos cuadros que podemos ver de este género, sin duda uno de los más bellos es el de La Catedral de los Pobres, pintado por el catalán Joaquín Mir, ¿no? Y que realmente es un cuadro que, como saben, quizás sepan, Mir pidió permiso a Gaudí para pintar a estos mendigos, porque estaban alrededor de la fábrica de la Sagrada Familia, cuando se estaba construyendo, en esa crítica velada, es decir, frente a la suntuosidad y la magnificencia del dinero que la Iglesia se gasta en construir esta catedral, a su sombra. La catedral está, no es catedral, la iglesia está a pleno sol, los mendigos están en la sombra, los mendigos están, como les digo, a su sombra. Mir, como saben, pertenecía junto a otros artistas, como Nonel o Casas, a la colla de Safrá, como decir, la pandilla o la peña del azafrán, porque usaban mucho el color amarillo, el color azafrán, como ven ustedes en el fondo de la composición, ¿no? Y que realmente es un cuadro que por su tema enseguida sufrió el destierro. Es un cuadro que estuvo colocado en el Quatre Gats, en el famoso café donde se reunían todos los modernistas, y pasó a varios propietarios, estuvo hasta en una antesala de una casa de baños, en una buhardilla doblado, hasta que se restauró y se rescató, fue adquirido por la colección Carmen Thyssen, ¿no? Esta situación de pobreza se extrema para interés de los artistas en cuadros como este, en el que, al ponernos unas herramientas al principio de la composición a la izquierda, y el título nos lo dice, es decir, esperando al huelguista, es una familia que el cabeza de familia, como se llamaba entonces, no ha ido a trabajar porque haya una huelga, y donde cuando el día se paga por jornales y cuando no se trabaja no se come. Por eso el cuadro se titula Sin pan, ¿no? O es muy sin pan, esperando al huelguista. Realmente, y es interesante ver aquí, lo veremos a lo largo de la charla, cómo hay en muchísimas familias que han perdido al cabeza de familia la ausencia de personas mayores, del abuelo, porque generalmente, obviamente, a las personas mayores se les cuidaba en casa. Esta situación de pobreza a la que se llega cuando falta el cabeza de familia también es criticado por los artistas en cuadros como este, Perros de presa, en el que una viuda con su pequeña hija ha ido a un usurero, a un prestamista, a
vender lo poco que tiene, y lo poco que tiene es el crucifijo que tenían, se recuerdan, quizá recordarán de sus padres o de sus abuelos, como en las casas era costumbre tener un crucifijo encima de la cama. Por tanto, ella es lo único que tiene, el hombre quita el crucificado, que es lo único que hay de metal y evaluable con dinero, y lo está pesando delante de estas dos mujeres. Las casas de usura realmente eran frecuentes, muy frecuentes en ese tiempo. Quizá el mejor ejemplo de ello nos lo da Santiago Rusiñol en este. Rusiñol es un artista realmente de una enorme talla, que entre otras cosas tuvo la difícil habilidad de impregnar de emociones las arquitecturas. Eso es muy difícil, es decir, siempre es más fácil en una persona con su gestualidad, pero en este cuadro, que es un patio interior húmedo, oscuro, con esta cañería que baja de las partes altas, y con esta mujer viuda también, va vestida de negra, que está saliendo del portal. Lo decía su amigo Utrillo cuando reprochaban a Rusiñol que este cuadro no tenía asunto. Los puso en París, en el Salón de París en 1890, y decía Utrillo, dice, ¿qué asunto? Ninguno, se trata de una casa triste y lúgubre, que es lo que tiene que ser, ¿no? Es la impresión que nos tiene que dar. Este cuadro de Gonzalo Bilbao, de 1901, obtuvo la primera medalla a la Exposición Nacional de ese tiempo, y se titula El último recurso, porque recuerdan ustedes como el último recurso de los pobres que no querían caer en la usura eran los Montepíos, ¿no? Los Montes de Piedad, donde empeñaban sus pertenencias con la esperanza de poderlas recuperar después, ¿no? Son los Montepíos, uno de los más antiguos, se hace en España, es el que se hace en Madrid en 1702, y se establecen fundamentalmente para combatir lo que hemos visto antes, para combatir la usura. Y quizá no lo puedan advertir, pero es este es, que en la parte superior dice algo así como mañana jueves subasta, o algo así, se subastan los bienes empeñados. Como les digo, la falta del cabeza de familia lleva irremediablemente a la pobreza. Es decir, no hay pensiones, no hay seguridad de trabajos. Cuando el hombre de la casa se muere, la familia se queda completamente desamparada en la ruina, en la pobreza. Por contra, también hay otro tipo de crítica. Cuando es el hombre el que se queda viudo, hay crítica, como en este cuadro del alicantino Fernando Cabrera Cantó, a que se da a la borrachera y desatiende el cuidado de sus hijos, eterna víctima. Como ven, temas agradables ninguno, pero es interesante ver cómo los artistas se van fijando en este tipo de circunstancias que acontecen a la gente más desfavorecida. Un cuadro especialmente interesante, no bueno de calidad, pero sí interesante, es este cuadro que está en las colecciones del Prado, titulado Tienda Asilo, porque realmente saben que para combatir un poco la mendicidad y dignificar un poco que la gente pobre no se sintiera indigna a la hora de reclamar un techo donde cobijarse y una comida que comer, Segismundo Moret, siendo ministro de Estado con Sagasta, es algo que él había visto en Francia, creó las tiendas asilo, que duraron muy poco en el tiempo, porque como siempre pues hubo abusos y la comida era muy mala, en fin, fue complicado. Pero en estas tiendas asilo, los pobres tenían la capacidad de ir y comprar, o sea, no por mendicidad, sino por muy poco dinero, el poder comer. Incluso servían a veces como de pequeña bolsa de trabajo, ¿no? Ahí se reunían y si alguien podía obtener un trabajo, se lo daban ahí. No se aprecia bien en el primer término de la composición, pero lo que vemos aquí, siempre lo hago mal. Es un mozo de cuerda, que además podemos leer MDC. Yo creo que los mozos de cuerda los hemos visto, yo creo, pues soy muy mayor, yo creo que los he llegado a ver en la estación de Atocha todavía cargando las maletas, ¿no? Este tipo de trabajos, digamos, peor remunerados, realmente gente que aunque estaba trabajando acudía a estos sitios de caridad, pero con esa dignificación de poder pagarse su comida.
También hay un interés grande de los pintores en este tiempo por la pintura por los asilos, es decir, los asilos de beneficencia, como las personas mayores generalmente acogidos a la misericordia, como ven, están regentados por monjas. En este caso es el asilo, casa de beneficencia de San Sebastián, que en sus mejores tiempos acogió a más de 200 ancianos y niños, una mezcla, como digo, de hospital civil y de misericordia, que, como digo, también fue de interés de los artistas de ese momento. Algo que preocupa mucho a nuestra contemporaneidad, pero que ya fue criticado o puesto de manifiesto por los artistas de ese momento, es los desahucios. Pintura de desahucios, que parece que es algo que es un argumento que jamás un pintor llevaría a su paleta y a su lienzo. Pues sí, este cuadro que mide, y le digo lo de las medidas para que entiendan cómo son cuadros concebidos para colgar de un museo. Es un cuadro que mide 3,14 por 5,28 metros y obtuvo tercera medalla de la Exposición Nacional de 1895. También este pintor, que nació en Talavera de la Reina, José Mendiguchea, estos pintores, que no eran demasiado buenos, sí tenían esa capacidad narrativa en el despliegue escenográfico de la composición, porque fíjense que es una viuda con sus hijos pequeños, también con el abuelo, el padre de él o el padre de ella, que les han sacado literalmente los trastos en la calle. Nunca mejor dicho, se ve clarísimamente, porque ha fallecido el cabeza de familia, porque vemos su retrato al fondo, detrás, encima de los enseres, ¿no? Y cómo él, el guardia, está en primer término a la derecha de la composición, un poco vigilando que realmente se haya cumplido ese desahucio. Que a mí el cuadro que más me gusta de este género, pero también es el más sobrecogedor, porque es el más emocionante, es este titulado Nochebuena, ¿no? Esta noche es Nochebuena. Además figurado como una especie de... es un cuadro perdido, perdido, ojalá aparezca mañana, pero no sabemos dónde está. Es un cuadro también grande de la Exposición Nacional de 1908, formado a modo de tríptico, pero para muy hábilmente separar las tres escenas, es decir, una madre viuda una vez más, con sus hijos, se queda en la calle, con sus trastos en la calle, el día de Nochebuena. En la parte de la derecha del tríptico vemos un escaparate con repostería, roscón de reyes, etcétera, y en la parte izquierda unos niños que jalean unos villancicos paseando por la calle. Es decir, cuando los pintores caen en este tipo de argumentos, lo que hacen es construir una reflexión personal que realmente a veces consiguen, como yo creo que en este caso, pinturas de una gran emoción. Cuadros que al contrario, o escenas que al contrario nos dan una lectura muy diferente también de las gentes pobres, es cuadro como este, ¿no? El precio de una madre, como para ganarse unos cuartos en un hombre de pueblo, una familia rural, lo que hacen es, saben ustedes, la costumbre de las amas de cría. Una mujer en momento de criar lo que hace es, a cambio de dinero que recoge el hombre, no la mujer, que se aprovecha el hombre, no la mujer, lo que hace es que esta mujer abandona a su hijo, que tiene el hombre en brazos, en época de crianza, para irse a la ciudad a criar a un hijo de la dama que vemos subida a la carroza, ¿eh? Y todavía se está cuestionando si el dinero que le han dado es poco o mucho, ¿no? Por eso se llama el precio de una madre. Bien, otra de las cuestiones también absolutamente trascendentales en esta pintura social y que nos llevan también más a la emoción, a la reflexión, es la pinturas que tienen que ver con la infancia como la víctima sin duda más vulnerable. El mundo de los expósitos, es decir, la cantidad de niños que por causa de pobreza son abandonados en los tornos de los conventos, que luego tienen que ser acogidos en las salas de expósitos de los hospitales, acogidos por estas mujeres, por bien como ven ustedes, un cuadro también que no sabemos dónde está seguramente desaparecido. Al fondo de la composición vemos a una monja y en primer término vemos a mujeres con estos niños en brazos. No son sus madres porque son expósitos, son amas de cría externas, amas de cría de alquiler, como esta que vemos en este cuadro inclusero, en el que lógicamente a estos niños que se abandonaban en los hospitales, alguien les tenía que criar. Y lógicamente la única manera de criarla era con leche materna, de manera que mujeres que estaban en épocas de criar ofrecían sus servicios a cambio de dinero para cuidar y se los llevaban, como en este caso inclusero, a sus casas seguramente, en este cuadro que obtuvo una tercera medalla en la exposición del año 1901.
Las pinturas de niños abandonados, también el abandono de niños en estos momentos es tremendo, y también los pintores se hacen ecos de ello. Y son muy elocuentes los títulos. ¿Hijos de quién? Es decir, aquí ¿quién ha dejado a estos niños abandonados en medio de la calle, ¿no? Uno de los cuadros, quizá no demasiado bueno, pero sí muy interesante, es este cuadro titulado Me protegerán. Y realmente ustedes sabrán que los catálogos de las exposiciones nacionales de Bellas Artes los artistas incluían, cuando lo consideraban necesario, textos que ayudaban a aclarar lo que representaban sus cuadros. Son catálogos con sus números y con su texto en muchas ocasiones. Y en este caso, yo no lo puedo leer desde aquí, pero quizá ustedes ahí sí, como dice que este niño mendigo encuentra un mendigo que está por la calle y encuentra un trozo de papel, y ahí se encuentra con una noticia sobre la Sociedad de Protección de Niños, ¿no? Y que al leer saber que recogen niños, él se pregunta, ¿y a mí me recogerán? Un niño que se dedica a ser trapero. Piensen ustedes que, por ejemplo, estos son datos que he cogido, pero simplemente para hacernos una idea, nada más en Madrid, con una población aproximada de 500.000 habitantes, en 1900, es la cifra que he cogido, había 800 niños mendigos y sueltos por la calle, sin tener ningún tipo de refugio ni de sitio donde acogerse. Generalmente paseaban o por la calle, o por la Plaza Mayor, por el Rastro, por la Plaza de la Cebada, en el mejor de los casos, para que les dieran unas monedas para cargar mercancía del mercado, o en el peor de los casos, para hacer pequeños hurtos, ¿no? Pues esta Sociedad Protectora de Niños, que por cierto todavía existe, se ocupó de estos niños sin hogar, en principio con hijos de reclusas y luego acogiéndolos en domicilios particulares. El trabajo infantil es otra de las cuestiones en las que se ocupa la pintura social de este momento. Quizá el cuadro más conocido, muchos de ustedes lo conocerán, es este cuadro titulado La niña obrera, cuadros del que tuvo tanto éxito que su autor hizo varias versiones, y que realmente, aparte, no es un caso de denuncia, no, es un caso simplemente de mostrar. Este cuadro, en la Exposición Nacional de su tiempo, tenía un título que decía: y dijo Dios, ganarás el pan con el sudor de tu rostro, ¿eh? Eso así se titulaba. Se explicaba este cuadro. Realmente lo más interesante, aparte de esta reflexión sobre el trabajo en los niños, es esa maravillosa máquina de telar industrial catalán que aparece en el primer término de la composición. Otra de las situaciones tremendas de este momento, como muy bien saben los historiadores de la demografía, es la mortalidad infantil. La pintura de niños muertos, de cunas vacías, Otro ángel más, Nos quedamos solos, ese tipo de títulos de realmente la extraordinaria mortalidad infantil, que se elevaba a un 204 por 1000 en 1900. Obviamente yo no soy demógrafo, pero he tomado estos datos para un poco explicar la cantidad de pintura que hay de este argumento, porque hay mucha mortalidad infantil y sobre todo, por supuesto, también en las clases más altas, pero desde luego entre los más desfavorecidos. El mejor cuadro de todos ellos es este que les pongo, de Menéndez Pidal, pintor asturiano, que tuvo primera medalla en la exposición de 1892. Y uno de los más sobrecogedores, ¿no?, es este, ¿no?, el entierro del hijo, como un hijo pobre, saben ustedes. Yo creo que incluso en algunos pueblos todavía sucede, ¿no?, que a la hora del entierro son los hombres los que van al cementerio, las mujeres se quedan en casa, y este hombre pobre es un obrero que se ve por su gorra, lleva a hombros, no tiene posibles, y lleva a hombros el féretro de su hijo para enterrarlo, mientras que al fondo de la composición vemos la silueta de comitivas de féretros que van hacia el cementerio, ¿no? Poco o muchísimo hay que decir de este cuadro, maravilloso cuadro de Joaquín Sorolla, en el que entran otro tipo de críticas sociales por parte de los artistas, no ya de muertes naturales, sino de los efectos de conductas sexuales por parte de sus padres. Este cuadro, que todos ustedes conocen y que todos conocemos por triste herencia, al principio Sorolla, que era grandísimo amigo de Blasco Ibáñez, quiso, y lo tituló de hecho, Los hijos del placer. ¿Por qué? Porque lo
lo que representaba era una escena que él lo cuenta además, que él iba un día a su playa de Valencia a pintar sus escenas valencianas y de repente se encuentra con esta escena, ¿no? Con unos niños cojos, macilentos, leprosos, que los cuidaba un hijo de San Juan de Dios. Resultaban ser los hijos de producto de la degeneración de sus padres, de enfermedades venéreas o alcoholismo, que ellos pagaban esa triste herencia con la que luego se llamó el cuadro. Cuadro maravilloso que obtuvo nada más y nada menos. Sorolla estuvo muy preocupado porque decía, lo quiso presentar a la Exposición Universal de París de 1900 y decía que no sé si entenderán en París mi cuadro. Pues bien, obtuvo el Grand Prix de la Exposición Universal de París y luego, por supuesto, la medalla de honor a la Exposición Nacional de 1901. Pero fue un cuadro rechazado, eso sí que fue un refusé, fue rechazado porque a pesar de todos esos premios no lo adquirió el gobierno, era demasiado fuerte el argumento para admitirlo. De hecho, acabó en una iglesia en Estados Unidos hasta que en época relativamente reciente, en 1981, se subastó en Sotheby's y fue recuperado para el patrimonio español y está hoy en Bancaja, ¿no? En la colección de Bancaja. Él decía, tiene niños de tonos macilentos, de carne floja y miserable, dice, pero era tan bello el asunto y tan triste que me decidí a pintarlo, ¿no? Quizá este es uno de los cuadros, yo no creo que haya en la pintura europea otro cuadro más descarnado y más duro que este, ¿no? Que realmente lo que representa el sátiro, lo que representa es una rueda de reconocimiento en la cárcel de las Torres del Quart de Valencia de una niña que ha sido violada y que va con su abuelo a reconocer a los presos, a ver de los cuales la ha violado, ¿no? Ahí se ve que es el segundo que empieza por la izquierda y que los jueces asisten impasibles a este asunto, ¿no? Es un cuadro que por su crudeza y por su dureza se expuso en la Exposición Nacional de 1906, pero lo expulsaron, no dejaron que se expusiera. Y se expuso en Madrid, pero en el Círculo Valenciano madrileño, y Antonio Fillol, que es uno de los más grandes pintores de pintura del realismo social en España, pidió a Pere Galdós que fuera a verlo y Pere Galdós fue a verlo y de entrada se convirtió en un cuadro muy famoso. Como ven, digamos que la preocupación por la pederastia ya está en este momento y realmente es un cuadro que sufrió el destierro hasta que en 2015 fue restaurado y expuesto en el Museo de Valencia. El alquiler de niños, trata de niños, y eso saben ustedes que la mendicidad, me imagino que todavía hoy seguirá existiendo, ¿no? Como niños que no son propios se usan para objetos de mendicidad. En el caso de la mujer, y vamos a ir muy más deprisa para acabar en horas si es posible, realmente es objeto de interés por parte de los artistas el estado siempre y defensión y de minoría de oportunidades que se encuentran las mujeres en este final de siglo, ¿no? Como el cuadro también maravilloso una vez más de Sorolla, que le encanta la pintura de trenes. Un tren, un vagón, es como una pequeña vida en tránsito, en un microcosmos, y él esto lo vio en un viaje de Valencia a Madrid, cómo se llevaban a una pobre chica escoltada por la Guardia Civil porque había cometido el asesinato o el homicidio a su propio hijo. Era hijo del pecado, no estaba casada, era hijo del pecado, lo había matado. Por eso esa otra margarita son dos, con ese doble sentido, otra margarita de la flor desflorada, usando un lenguaje del siglo XIX, y otra margarita como la Margarita del Fausto, que ahoga a su hijo para ocultar el pecado, ¿no? Él, que vio esta escena y los primeros bocetos lo pinta tal como fue, lleno de gente, en un vagón de tercera, lógicamente para dar más dramatismo y más emoción a la escena, lo que hace es dejar el vagón completamente solo y centrarnos y además nos lleva a la conmiseración, nos apiadamos de la pobre Margarita que es apresada por la Guardia Civil, ¿no? Las chicas, las jóvenes rurales, las jóvenes que vienen de los pueblos a las ciudades para crear fortuna y lo que acaban cayendo son en las redes, si no de la prostitución, sí de ser las queridas de gentes, de hombres pudientes, ¿no? En sentido, no sé si recuerdan la maravillosa película
de realismo social, Surcos, cómo es esa familia rural y cómo la hija se hace amante de un rico extraperlista y en este caso los padres vienen a buscarla y le recriminan, la madre le recrimina que piense en Dios, qué es lo que está haciendo. Son las llamadas Magdalenas, que tienen un recorrido grande en la pintura de este momento, como en este cuadro Perdonar nos manda Dios. Es el mismo pintor que veíamos antes, ese pintor que yo les decía que tenía esa capacidad narrativa, y aquí, como ven, es una vez más la hija que llega a casa del padre va bien vestida, va con una niña, fruto de su pecado, pero va bien vestida por esa progresión social que ha hecho al ser amante de un señor de capital, y el padre la echa de casa. Pero vean ustedes en esos objetos parlantes, fíjense en lo que hay encima de la banqueta y lo que hay en el suelo, pero en el suelo, para que nos quede claro, su nombre es Magdalena, es una Magdalena, y encima de la banqueta hay un misal del sacerdote, del cura que asiste, que es el episodio de la Magdalena en casa del fariseo lavando los pies de Cristo, ¿no? La semiprostitución de las jóvenes sin recursos como modelos de los artistas. No era prostitución como tal, pero era una vergüenza tremenda para la honra de la familia el tener que desnudarse para poder subsistir. La obra fantástica de Sorolla, La trata de blancas, otra vez el ferrocarril, esa vida en tránsito, otra escena que él vio de estas jóvenes que acuden a la ciudad con su Celestina, o la traficanda, como la llama Sorolla, para ejercer la prostitución y poderse ganar el sustento. Uno de los más terribles seguramente sea este cuadro fantástico también de Antonio Fillol, La bestia humana, ¿no? Como una madre obliga a su hija a prostituirse y está detrás el cliente esperando con una cortina parcialmente descorrida la que se ve en la cama. Muy bien, este cuadro tiene segunda medalla de la Exposición Nacional del 97, es decir, yo creo que también hay que pensar en esto, cómo este tipo de pinturas y de escenas, digamos, se institucionalizan desde el momento en que son reconocidos por el arte oficial de su tiempo. Escenas igualmente crudas, como Felices ellos, ¿no? Como en estas, saben también cómo los contactos hoy se hace por las redes sociales, entonces se hacían en las tabernas o en los colmados a las aceras de las ciudades, como la Celestina, el lugar de contacto son en estas tabernas en el que ven a la vieja Celestina mirando con mirada pícara a esta niña. Es una niña a la que ha llevado a prostituirse, y la pobre chica ve delante de sus ojos a una familia, un hombre con su mujer y su hijo que están comiendo, y exclama felices ellos, ¿no? Y uno de los más crudas escenas de abuso de la mujer, como ven, también son problemas que preocupan a la sociedad de finales del siglo XIX, es este cuadro, El amo, ¿no? La violación de una mujer casada que está a sueldo, el marido vive en las tierras y el amo, y el marido le acaba de matar, le acaba de degollar con la hoz, ¿no? Y se ve este efecto tan bello desde el punto de vista plástico, ¿no? Como aparece el sombrero y una bota del violador en el pajar. Yendo también para finalizar, a ver uno de los aspectos más fundamentales de esta pintura social, como es el interés de los artistas por los nuevos escenarios de trabajo, sobre todo de trabajo urbano, de trabajo en las ciudades, en fábricas, etcétera, que tienen su reflejo en la pintura de este momento. Quizá una de las obras más famosas sea esta, Una huelga de obreros en Vizcaya, pintada por Vicente Cutanda, que era madrileño. Él vivió muchos años en Baracaldo y se dedicó muchísimo a la pintura de altos hornos en el País Vasco. Es un cuadro que sufrió el destierro también, siendo primera medalla en la Exposición Nacional de 1892, creo recordar. Fue desterrado, se depositó en el Ministerio de Trabajo. Estuvo desaparecido durante mucho tiempo. Yo tenía siempre desde el Prado la esperanza que alguna vez apareciera, y apareció en 2002 enrollado en un rulo de una alfombra. Es decir, era un cuadro inquietante y era un cuadro incómodo para tener colgado en el Ministerio de Trabajo, una escena de huelga, y fue desterrado. Como les decía, las escenas de huelgas o el hecho de despedir a un cabeza de familia era la ruina de la familia, ¿no?
Hay otras escenas especialmente interesantes, como esta de los cómicos, ¿no? de cómicos sin contrata. Recuerden también el propio cine, ¿no? Como la película Cómicos de Bardem del año 54, El viaje a ninguna parte, nos explica cómo los cómicos que iban por los pueblos iban a salto de mata, en el sentido de que tenían que encontrar un contrato al día siguiente para poder comer en el pueblo de al lado. Si no tenían ese contrato, no comían, ¿no? Cuadros como este Sin labor, que yo creo que la profesora Iglesias llevó a alguna de sus estupendas exposiciones, obviamente nos dan también otro tipo de registros, es decir, el uso, la revolución de la economía doméstica de las mujeres con el uso de la máquina de coser, que se generaliza, nuestra famosa Singer, que yo creo que todos tenemos alguna en herencia. La famosa Singer revolucionó el trabajo de las mujeres en este momento. Los accidentes de trabajo, que eso es algo que en la propia pintura española está el mejor antecedente, el albañil herido de Goya, también son interés de los artistas de este momento en cuadros como el que acabamos de ver, y esa presencia del mundo, de estos nuevos escenarios, del mundo del ferrocarril, en el que es excusa para los pintores para hacer obras de una gran calidad, como ven en esta. Como decía Vicente Cutanda, que es uno de los artistas ilustrador, verán que fundamentalmente él tuvo formación de ilustrador, es poco colorista, pero un gran dibujante. Se dedicó a hacer estas escenas, en este caso de accidentes, en los Altos Hornos, y por supuesto, como no podía ser de otra manera, las escenas del incipiente movimiento obrero de finales del siglo XIX, que también Cutanda se hace especial eco de ello, ¿no? Como en el movimiento obrero que se genera en las fábricas y en los altos hornos y en las grandes instituciones fabriles, aparte de ser un acontecimiento social de primera magnitud, los artistas ven en ellos grandes oportunidades de pintar. Vean esa que representa al final de una huelga, la mujer con su hijo que va a recoger el cadáver de su marido muerto por huelguista, al fondo en este precioso escenario que es los hangares de los ferrocarriles de Valladolid, una huelga que tuvo lugar en Valladolid por pérdida de salario en el 27 de mayo de 1892, y que junto a esta escena principal y esta perspectiva preciosa de la fábrica hacia el fondo, vemos a la derecha una puerta que se abre, que nos tenemos que fijar bien para ver la crítica social que se encuentra aquí detrás, porque en la calle está la Guardia Civil a caballo, ¿eh? Es decir, como ven, hay toda una construcción narrativa en este tipo de escenas que tienen que ver también con un incipiente movimiento obrero y también con una crítica a la represión de la oficialidad, ¿no? Por supuesto, hay una enorme cantidad de pintura que tiene que ver con el mundo laboral en los trabajadores del mar, en los marineros, pinturas de naufragios, pinturas de marineros muertos. Hay una enorme cantidad, como les digo, quizá para simbolizar todo ello esta soberbia pintura de Sorolla, aún dicen que el pescado es caro, que conocen ustedes sobradamente y no vamos a insistir en ello. Yo siempre la he visto y así lo explico siempre como una gran piedad civil, es decir, esos hombres, esa cosa contenida, esos hombres curtidos por el mar que atienden al joven, al muchacho que acaba de ser herido. Recuerden, y seguramente lo saben, cómo deriva del final de la novela de Blasco Ibáñez, íntimo amigo de Sorolla, Flor de Mayo, cuando una pescadera, una mujer de un pescador, en grito, dice que viniesen aquí todas las zorras que regatean al comprar en la pescadería. ¿Aún les parecería caro el pescado? A duro debería costar la libra, ¿no? Es decir, aquí hay una cosa realmente emocionante de tensión que Sorolla plasma en su cuadro. La escena, como digo, de naufragios o de ausencias del mar, es decir, es que eso es lo terrible, lo vemos también continuamente en nuestro tiempo, como lo peor es no encontrar el cuerpo de un cadáver, de un ser querido, el no poder velar a tus muertos, y eso es algo que en el caso de los marineros, por su propia profesión, es enormemente frecuente. Entonces, el mar siempre azul,
la mujer, los hijos, la viuda, los hijos, el padre, una vez más, esperando un cadáver que nunca viene. Y el mundo de la inmigración, también la inmigración aparece con enorme presencia en la pintura de este momento, este cuadro que hemos visto antes. Quisiera, no sé si le puedo dar para atrás, a lo mejor no, para no liarme, pero para no ocupar más tiempo, pero, Lian, ¿sí? Que si quiere podemos dar para atrás. Ah, bien, no se preocupe. No se preocupe. Ahora. Sí, perfecto, muy bien, muchas gracias. Acabaré enseguida ya, ¿eh? Pero en este cuadro que está perdido también, lo que realmente impresionante es la cara del marinero que tiene que marcharse, a lo que están embarcando, también una con su padre o con su suegro, su mujer y sus niños rendidos en el primer término, hacia el vapor del fondo para emigrar porque no tienen manera de vivir en su país. La cara de rencor y de odio con que el marinero mira al espectador es realmente sobrecogedora. Pero el más bello de los cuadros de emigración es sin duda este cuadro de Álvarez Sala, Emigrantes. Realmente es un soberbio, es muy emocionante ver cómo las personas, como vemos ahora, lo hemos visto en el volcán de La Palma, como la gente tiene que acogerse a cosas personales para pensar que continúan su vida fuera de su lugar habitual, con las 4 cosas que tienen, embarcan en este transatlántico. Casi todos, la mayoría, como saben muy bien los historiadores de demografía de este tiempo, cuando embarcan en este finales del siglo, uno de los destinos preferidos era Argentina, ¿no? La guerra como destino obligatorio para el pueblo, y esto saben que eran las clases más desfavorecidas, los pobres, los que no podían pagar la rendición en metálico, es decir, la gente que tenía posibles se libraba del servicio militar o se libraba sobre todo de ir a la guerra, pero los que no tenían posibles tenían que acudir de manera obligatoria. Aquí este estupendo, es pintura-dibujo, porque Ramón Casas fundamentalmente era un gran dibujante, como en el mundo de los quintos, que también es un tema muy interesante para tratar, pero sobre todo lo más espectacular es esta marcha de los quintos, de los soldados que van a la guerra de Cuba, ¿no? Y también pensar cómo en este momento en la guerra de Cuba, los que no pueden pagar esa remisión en metálico, bueno, pues muchos acabaron desertando a los países limítrofes, tanto a Francia como a Portugal, incluso como al norte de África. Esta rendición en metálico hasta 1912 no se eliminaría, ¿no? Está un cuadro interesante, a la guerra, o como un soldado vuelve a casa de unos padres a entregar las pertenencias de un compañero fallecido por la patria, ha muerto, ¿no? Y está con el escapulario y con las 4 cosas que tiene devolviéndoselo a su familia. O este otro cuadro que es premio sin gozo. Es decir, otro marinero ha vuelto a la casa de unos pobres marineros, a su vez, que abren el petate del hijo muerto y ven unas medallas. Sí, le han dado unas medallas, pero mi hijo está muerto, ¿no? Son premios sin gozo. O la labor heroica, por eso el cuadro está titulado Heroínas, de las monjas enfermeras que van a la guerra de Cuba a ejercer de enfermeras para los soldados. Es especialmente interesante este cuadro de Cecilio Pla, que obtuvo segunda medalla en la exposición nacional de 1897 y que tiene la curiosidad. Esto no es solamente de este cuadro, pasa con otros, como al principio, lo pongo en pequeñito, pero no se preocupen porque los pongo en detalle, en el fondo de la composición, Pla pinta una estación con unos viandantes que van y vienen, pero cuando surge ante el cariz que está tomando el conflicto en Cuba, cambia la composición y lo que hace es pintar al fondo de la composición unos soldados que marchan, que van a meterse en el tren para viajar a Cuba, ¿no? O como 1898, también premiado en su momento, un hospital de campaña de soldados en Cuba. Ya terminamos
pasándome de tiempo como me ocurre siempre, ¿no? Hacer un repaso muy rapidísimo sobre aquellas pinturas que esconden, no esconden, enseñan, muestran una crítica hacia las, digamos, el abuso o el mal comportamiento de los poderes públicos frente a las gentes desfavorecidas, ¿no? Cuadros como este serían impensables unos años antes, pero el hecho de que Ramón Casas ganara una primera medalla a la exposición de 1895 con en Garroteville, que como saben funcionó en España hasta 1974, es decir, no estamos hablando de cosas tan peregrinas, y realmente aquí Casas, en lo que es un maestro absoluto, es en ese manejo de las masas y en ese interés malsano de las masas por presenciar una ejecución a Garroteville. Recuerden la película El Verdugo, una vez más, cine social, si lo queremos llamar así también, ¿no? Nuestra maravillosa película del Verdugo. Pues bien, en este cuadro Casas lo deja de manera manifiesta. La presencia, y aquí hay otras personas que pueden hablar muchísimo mejor, yo no puedo hablar de ello que yo, pero la importancia del anarquismo en la política obrera de finales del 19 tiene su expresión en cuadros como este, en el registro de una casa de un anarquista, dice conciencia tranquila porque no tengo nada que esconder, y el policía está registrando los baúles de su casa. O, como digo, sería impensable que la propia Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, para hacer un concurso para una beca para Roma, recuerden que a lo largo del siglo XIX, en el XVIII y en el XIX, los temas habían sido temas de la historia antigua, pero lo que hace la Academia de San Fernando es hacer un concurso para que quien mejor lo haga gane la beca a Roma, sobre la familia del anarquista después de la ejecución. Es decir, que hagan de protagonista una Real Academia a un asunto del día, también tan especial o tan un poco peligroso como es el reflejar una escena de una familia anarquista en una composición. Realmente el mejor de los cuadros, aunque no fue quien ganó el premio a Roma, fue Sotomayor quien lo ganó. Se presentaron Benedito, Álvarez Salas, Ramón Parada y Chicharro, es seguramente este, ¿no? Conocen todos ustedes este cuadro Cuerda de presos, que se titulaba en realidad Los presos, pintado por el pintor granadino José María López Mezquita a los 18 años, que ganó también la medalla a la Exposición Nacional de 1901, en esa crítica de contraste entre los ricos burgueses que van desfilando por la calle y ven pasar esta familia. El Comité Rojo, las reuniones obreras clandestinas, con un comité rojo también de la cortina que les cubre, ¿no? O, por supuesto, la famosísima carga de Ramón Casas, que corresponde a la huelga general de Barcelona del 17 de febrero de 1902, en demanda de una jornada laboral de 9 horas. Es decir, la audacia de las masas huyendo y un guardia civil a caballo que va a aplastar a un manifestante que ha quedado en primer término, es una de las obras más bellas, aunque sean más intensas también, de este realismo social, que también sufrió el destierro, y desde que se desterró, depositó en 1919, estaba en el Museo de Arte Moderno, está desde entonces en el Museo de la Garrocha, en Olot, ¿no? Pinturas catalanas atrevidísimas, como esta, con las banderas republicanas en primer término, en pleno reinado de Alfonso XIII, sobre la misma huelga, una pintura absolutamente desafiante, para terminar para mí con una de las pinturas más emocionantes y demás, que trata con una mayor emoción, desde luego, a la víctima obrera, como es después de la refriega, que en realidad se llama Hijo de la Revolución. Es lo que queda después de una manifestación en la que han salido todos corriendo, una manifestación política en la que queda el cadáver en la calle con las gorras del resto de los manifestantes repartidas por el asfalto, y la sangre del revolucionario mezclada con el agua de la lluvia. Nada más, muchas gracias.